Sociedad es una palabra que escuchamos desde hace mucho tiempo, desde tiempos atrás. Y es precisamente porque el ser humano fue diseñado para vivir en sociedad. Pero resulta que la sociedad tiene sus inconvenientes. Y ahí es donde se nos hace difícil a nosotros los seres humanos vivir y convivir. ¿Por qué razón? Porque es que desde que el ser humano, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, los creó con algo llamado el libre albedrío, que es la capacidad que el ser humano tiene de decidir el camino en que quiere andar. Y el ser humano decidió seguir su propio camino. Cometió lo que conocemos como el pecado, todo lo que yo pienso, digo y hago que rompe las leyes de Dios. Y por haber roto las leyes de Dios y por querer comportarse como quieren, es que vemos los inconvenientes y problemas sociales que se presentan hoy en día, y ahí es donde vienen todas esas preguntas que estamos intentando resolver. Ahora, para esto, recuerden que Dios siempre ha sido bueno. Tenemos que recordar eso. Dios siempre ha sido bueno y nos ha provisto con instrucciones y con medios, con recursos para que nosotros podamos entender cuál es la falla del ser humano y cómo puede corregirla. Dentro de esos recursos tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura. Tenemos, e incluso, además de la Biblia, Dios ha usado también mucha gente para poder guiarnos en lo que nosotros llamaríamos el buen camino, ¿cierto? Sin embargo, en la antigüedad, que no existía la Biblia todavía, Dios utilizó unos personajes. Que es de lo que estaremos hablando en nuestro podcast. En esta serie que vamos a tomar, vamos a estar hablando de estos personajes llamados los profetas, ¿cierto? ¿Qué tipo de profeta vamos a estar estudiando? Estaremos hablando de los profetas menores. Profetas menores. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa palabra? Realmente, Robert, cuando hablamos de profetas, es que cuando hablamos de profetas, la verdad no, bíblicamente no existe ninguna diferencia entre profetas menores y mayores, ¿cierto? Sí, porque la razón del por qué llamamos o por qué se llaman profetas menores es porque tienen una cantidad de libros. O sea, su libro es corto, no tiene mucho, es muy sustancioso y va al punto siempre. Es correcto. Ahora, es el tema más que todo el tamaño, el contenido Entonces, Exacto. los profetas que escribieron más se le llamaron mayores, y los profetas que escribieron menos se le llamaron menores. Claro, porque ya por el hecho de haber escrito un libro inspirado por Dios, ya le da mucha importancia. Y de hecho la Biblia dice en Deuteronomio que Dios no hace acepción de personas, así que los profetas mayores y menores, todos son importantes. Delante de Dios son solo profetas. Ahora, estos profetas, estamos hablando, y cuando hablamos de profetas nos vamos más que todo al Antiguo Testamento. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando del siglo 8 y 5 antes de Cristo. Y estamos hablando de que esto sucedió antes de Cristo, Antiguo Testamento. Sin embargo, no vamos a tocarlo hoy ni en esta serie, porque vamos a hablar de los profetas menores que se encuentran en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también encontramos algo de profecía. Sin embargo, estos profetas menores hicieron un aporte sustancial a la sociedad y a lo que Dios quiere para el hombre. Sí, porque abarca en generaciones y nos ofrece mucha información que podemos utilizar en la actualidad para poder guiarnos bien a través de nuestro diario vivir. Acordábamos que estábamos hablando que había un problema con ese tema de los profetas. Así es. Y de hecho, es importante entender de que hoy en día hay mucha gente que se hace llamar profeta, pero tenemos que entender de que no todo el mundo es profeta. Sí, y de hecho han malinterpretado y mal usado este término. Pastor, ¿y usted nos podría explicar qué es un profeta? Por supuesto que les puedo explicar que es un profeta, y téngalo muy en cuenta. Un profeta es un hombre, bueno, inclusive en la Biblia encontramos profetisas, mujeres, una persona utilizada por Dios con el fin de llevar un mensaje a su pueblo. Pero este mensaje tiene una característica. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día han malinterpretado la profecía o la labor del profeta, y vemos más a los profetas, a los, entre comillas, profetas, tratando de adivinar un futuro. Ahora, aunque muchas veces la profecía, Dios te puede mandar a decir algo que tiene que ver con tu futuro inmediato o tu futuro lejano,
no necesariamente temas como hoy lo hacen ver de adivinación, es más un mensaje que Dios trae a la humanidad. Y te hago una pregunta, Robert. De casualidad, ¿tú sabes qué características tenían esos mensajes que traían los profetas cuando Dios les hablaba al pueblo? Claro, la característica principal que vemos es que siempre va guiado a su voluntad, a lo que Él quiere para nosotros y para que hagamos nosotros la voluntad de Él y que caminemos bajo su voluntad. Y hoy vemos mucho que la gente busca más al profeta por saber qué le depara el futuro. Y eso es peligroso, porque estos son prácticas extrañas. Son prácticas extrañas. Entonces, el profeta trae un mensaje explícito de Dios y tiene esas características. Siempre llamaba, y vemos en la Biblia que dice, que los profetas dicen, así dice el Señor. Y cuando dice así dice el Señor, démonos cuenta de que siempre el mensaje va dirigido a que el pueblo proceda al arrepentimiento y se acerque a Dios. La profecía no puede tener otra calidad, sino que la calidad de la profecía es esa. De hecho, a través de la profecía que Dios nos muestra y nos revela cosas. Imagínate, Romanos, Nuevo Testamento. A pesar de que vamos a hablar de los profetas menores, voy a leer un texto del Nuevo Testamento que dice, Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos. Ese misterio oculto que desde los tiempos eternos tiene que ver con la salvación del hombre. Y Dios ha utilizado a los profetas precisamente para traer ese mensaje donde invita al hombre a arrepentirse de sus malos caminos y volver a los buenos caminos. Y también vemos un término muy interesante que es la revelación. Revelación. Yo recuerdo bueno, tú no viviste esa época, pero en mi época todavía no existían las cámaras digitales al principio. No existían esas cámaras que usted ve hoy, el celular y todas esas cosas. Entonces utilizábamos unas cámaras que teníamos que colocarle un rollo. Un rollo. Y ese rollo, una vez tú lo colocabas, había una cosita donde tú le dabas vuelta y tomabas la foto y no podías abrir la cámara. Ya no podía abrir la cámara porque el rollo se velaba, o sea, se enceguecía por la incidencia de la luz. ¿Qué había que hacer cuando se acababa el número de fotos que traía el rollo, que era de 12, de 24 y de 36? Con otro botón se devolvía el rollo hasta que la cinta o el film quedaba dentro de un cilindro. Después salieron las cámaras automáticas, que era que tú tomabas la foto y corría automáticamente y después le hundías un botón y devolvía todo el rollo. Y llevábamos ese rollo a un lugar de fotografía para que lo revelaran. ¿Qué es la revelación? Básicamente esa fotografía que es, ese texto escrito con luz, porque eso es lo que es la fotografía, venía en un cuarto oscuro y a través de unos químicos y eso salía a la luz, o sea, se revelaba el rollo. Y así hacían los profetas. Y en el término revelación, bíblicamente podemos deducir que entonces significa que es algo que Dios nos muestra a nosotros a través de su divina voluntad. Puede ser a través de una persona, de la Biblia o cualquier diverso de método que Él quiera utilizar para revelarnos a nosotros una información que Él quiere darnos. Es correcto, y ese misterio del cual habla aquí, que está revelado, tiene que ver mucho con la salvación del hombre, ¿cierto? Entonces, esa revelación, o sea, está trayendo del misterio oculto. ¿Y por qué oculto? Porque es que el pecado cierra nuestros ojos. Y mientras el pecado sea prioridad de nuestra vida, no vamos a poder ver y va a estar oculto. Pero en el momento en que nosotros empezamos a caminar con Cristo y viene el Espíritu Santo y nos revela, hoy en día ese trabajo lo hace el Espíritu Santo y la palabra nos revela la voluntad de Dios. Este trabajo era de los profetas. Y en el Antiguo Testamento, con los profetas menores, vemos esa información que Dios tiene para nosotros. De hecho, quiero leerte algo. Quiero leerte no solamente a ti, sino a toda nuestra audiencia que nos está acompañando hoy ahí, que están conectados fielmente. Y mira esto. Dios apartó a hombres investidos de autoridad
para que les dieran advertencias al pueblo. Escucha bien, advertencias. ¿Ya? Esto es lo primero que quiero que tengamos en cuenta. Su misión, basada en principios morales y espirituales ordenados por Dios, era predicar contra de las prácticas pecaminosas de la sociedad y amonestar a la nación a que volviera al Señor. Este comentario me encanta, porque si tú lees las profecías, y especialmente las del Antiguo Testamento, vemos el énfasis en que Dios hace a que el pueblo vuelva a Él. Claro, porque después de el pecado en el principio que cometió Adán y Eva, hubo una separación de Dios con nosotros. Y gracias a Dios, Él mandó a su Hijo unigénito para que eso volviera a estar, pero ahora a través de una persona, que fue su Hijo, que su Hijo Jesús. Ya que Él en su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nadie viene al Padre, si no es por Él. Es correcto. Y esta labor que de una u otra forma nosotros hacemos una labor como los profetas, porque traemos este mensaje a todas las personas para que también procedan al arrepentimiento y puedan tener ese perdón de esos pecados y puedan volver a Dios. Entonces démonos cuenta la diferencia que hay entre los profetas bíblicos y los profetas, y muchos que se hacen llamar profetas hoy en día, que lo que hacen es ejercicios que hacen también la magia negra y esta cosa que es el tema de la adivinación. Y ojo, no estoy diciendo que Dios no te pueda enviar un mensaje a través de un profeta o a través de alguien con respecto a tu futuro. Es que tiene que ver con una advertencia también. Y la primera advertencia que Dios nos da es ese tema de la salvación. Y luego también instrucciones para poder vivir en sociedad. Así que Robert, bueno, nos preparamos para este viaje, nos preparamos para esto y a manera de esta introducción, ¿tienes algo más que agregar con respecto al tema de esta introducción que hemos tenido ahora mismo con respecto al tema que viene ahora? Pues que estén muy pendientes a todo lo que estaremos explicando, porque se vienen muchas cosas buenas. Cada uno de nuestros episodios va a estar lleno de mucha información y ojo, va a haber concursos y también les invitamos a que usted participe con nosotros de nuestras reuniones mundiales que vamos a tener a través de las plataformas virtuales. Les vamos a estar dando mucho más información ahora. Si usted está viendo este video es porque quizás alguien lo invitó. Y si nadie lo invitó, sino que por X o Y motivo este video llegó a sus manos o a su dispositivo, comuníquese con nosotros a nuestros números de contacto o mándenos un mensaje en la plataforma que usted está viendo este video. O si usted lo invitó a alguien, conéctese con esa persona a quien lo invitó para que le demos más información acerca de nuestras reuniones mundiales, donde vamos a tener oportunidad de conocer jóvenes de diferentes partes del mundo y compartir estas enseñanzas. Así que los episodios que vienen van a estar llenos de muchas cosas, de concursos, de aprendizaje, y vamos a ver todo esto, vamos a descubrir cómo los profetas menores pueden impactar nuestra vida. Así que Robert, nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye.